este video lo que veremos es cómo analizar cinemáticamente un mecanismo de dos lazos, más específico, un mecanismo de dos lazos analizando la posición solamente. Sabemos que analizar cinemáticamente es algo más que solamente analizar la posición. Tenemos que partir de la posición, analizar la velocidad y después la aceleración. Con eso podemos afirmar que analizamos cinemáticamente un mecanismo. Pero en este caso les quiero mostrar con el método gráfico cómo analizar la posición de un mecanismo y qué significa en realidad. Entonces, en este caso tenemos el mecanismo mostrado en pantalla que está formado por dos lazos, como pueden apreciar. Y los datos del mecanismo son los siguientes. Tengo algunos parámetros, algunos van a ser variables y de las variables van a salir las incógnitas. Veamos ahora nuestro mecanismo y vamos a descifrar qué es cada cosa. Hacemos zoom y listo, tenemos el mecanismo en pantalla. El mecanismo tiene un eslabón fijo, que es el mismo, y es lo que voy a seleccionar ahora. Es este que está seleccionado, es esto y es esta barra que está fija. Esos tres tenemos que imaginarnos. En mecanismos no se dibuja eso, pero hay una estructura que lo está uniendo a esos tres eslabones. Dicha estructura va a permitir que el mecanismo en esos puntos esté fijo, pero internamente, que es lo que estoy mostrando en pantalla, es lo que va a estar en movimiento. Entonces tenemos como eslabón 1 ese. Eslabón 2 va a ser la barra que estoy seleccionando. Eslabón 3 es toda esta barra completa y por eso pusimos este cuadro achurado. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que aquí hay una revoluta, esta línea A3 que está seleccionada en pantalla es completa. No quiere decir que a la mitad se parte y que hay dos barras, una barra B3 y una barra A3, no. Sino simplemente es una barra desde el punto C al punto A entera, completa. Pero a la mitad se le incrustó una revoluta. Ahora, el otro eslabón es el eslabón 4, que es este pequeño pistón que tenemos aquí, el cual se va a estar deslizando sobre esta superficie, sobre este piso, tierra, que es totalmente horizontal, pero su magnitud va a estar variando. Tenemos finalmente las dos barras A5 y la barra A6, que van a estar girando. Ok, entonces de la barra A2 es el eslabón de entrada. Justamente en el punto O2 es donde yo voy a conectar mi motor. Y van a ser las variables, sí, porque van a estar cambiando conforme pasa el tiempo, pero son variables conocidas, variables de entrada. Es por eso que ahí las diferenciamos como variables de entrada. Y el resto van a ser incógnitas. Es decir, esta magnitud yo la conozco porque construí el mecanismo. Esta orientación yo la conozco porque lo construí para que fuera enteramente horizontal. Pero en esos dos casos, ese no la conozco porque es una magnitud desconocida, ya que el eslabón 4, el pistón, se va a estar deslizando horizontalmente y no sabemos en qué distancia está en ese momento. Y de la barra A3 lo que desconozco es la orientación. No sabemos con qué orientación quedó esa barra A3. Finalmente las barras A5 y A6 tampoco voy a conocer la orientación. Conozco la magnitud, sí, conozco cuánto miden porque yo lo construí, pero no conozco a qué orientación están. Entonces eso es lo que vamos a calcular en el análisis de posición. Tenemos entonces como parámetros puras distancias. Y aquí se me pasó, pero debería haber un θ s. Es más, vamos a ponerlo. Control C, Control V. Y vamos a modificar el 6 por S. θ s ya lo conocemos. Es lo que comenté justo ahora. Y mide 0 grados. ¿Por qué? Porque es totalmente horizontal. Bueno, más bien no son 0 grados. Es lo contrario, 180. Vamos a ver el dibujo otra vez y a explicar por qué digo eso. Vean la flechita hacia donde lo puse. Toda distancia, toda posición, velocidad, aceleración, yo la tengo que modelar matemáticamente mediante vectores. Siempre voy a poner vectores para ubicar una posición. ¿Por qué?
porque me dice la magnitud y me dice la orientación, es decir, me dice la dirección del vector. En este caso el vector, vean, yo lo puse totalmente a la izquierda, quiere decir que θ s medido desde x positivo, que es lo que estoy seleccionando en pantalla, van a ser 180 grados. Bueno, ya está aquí. Variables, ¿qué va a ser variable? θ2 es variable porque va a cambiar con respecto al tiempo, pero es una variable de entrada, yo la conozco en este caso, y en este particular problema mide 45 grados. Este θ2 está con respecto a x a 45 grados. Ok. θ3, θ5, θ6, vean dónde están. Están por aquí. θ3, la barra 3, θ5, la barra 5 y θ6 de la barra 6 miden, no lo sabemos cuánto miden, pero lo que sí sabemos es que la tenemos que medir con respecto a x positivo y siempre midiendo la base del vector. Vean, en este vector la flechita está acá arriba seleccionada, entonces en la base es donde yo mido la angulación. En esta barra que está seleccionada el vector está acá en el punto A, entonces yo mido el ángulo en el otro extremo donde nace el vector, siempre así, para que se me faciliten los cálculos y yo no tenga que hacer muchos malabares trigonométricos. Entonces, esas son las variables y como ya habíamos dicho, cuánto recorre ese pistón, es decir, la distancia s también es variable. Ahora, las incógnitas van a ser 4, θ3, θ5 y θ6 y s. ¿Por qué? ¿Y por qué sé que está bien? Porque siempre se tiene que poder resolver el sistema. Es decir, tengo dos lazos. Cada lazo me da dos ecuaciones vectoriales. Esas dos ecuaciones, cada ecuación vectorial se descompone en dos ecuaciones escalares. 2 por 2, 4. 4 ecuaciones escalares. 4 incógnitas, sistema 4 por 4. Mismas ecuaciones, mismas incógnitas. Sí se puede resolver. Y por eso sé que estoy en lo correcto al seleccionar estas incógnitas. Ahora, esto de las incógnitas es independiente de los grados de libertad. Si este mecanismo fuera, evidentemente aquí vemos que es de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque conozco esta variable. Ese es el grado de libertad que yo conozco y por lo tanto tengo que proponerlo porque es lo que permite que se mueva. A veces va a tener 2 grados de libertad, pues nada, vamos a tener 2 variables de entrada. 3 grados de libertad, 3 variables de entrada y así. Y vamos a comenzar entonces ya el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Consiste en dibujarlo. Obviamente aquí ya está dibujado y alguien podría decir por ahí que ya podemos medir los ángulos y ya, se acabó el problema. Sí, esa es la parte final del problema. Pero lo interesante es dibujarlo, es decir, cuando nosotros veamos los datos del libro, del texto que nos están proporcionando, solamente vamos a tener esos datos que muestro en pantalla, de su lado izquierdo de la pantalla, parámetros, y nosotros tenemos, y también nos van a dar θ2, pero θ2 nosotros lo ubicamos como una variable, conocida pero variable. Y hacemos estas 3 columnas, y es lo que recomiendo siempre. Entonces, vamos a partir de A2. A2, vamos a dibujar una línea y nos dice que mide 2 pulgadas. Ah, ok, se me olvidaba ese punto muy importante. Siempre tenemos que establecer nuestra escala. Ya sabemos que AutoCAD no maneja unidades al inicio, sino que hasta que imprimimos, seleccionamos las unidades. Entonces, en este caso yo voy a poner que una pulgada es igual a 100 unidades de longitud de AutoCAD. 100 unidades de longitud. Ok. Listo. Entonces, A2 mide 2 pulgadas. 2 por 100, que es mi escala, 200. Y vamos a ponerlo por aquí, 200, tabulación. ¿A qué angulación? A 45 grados. Ok, perfecto. Ahora nos dicen que A3 mide 8 pulgadas, es decir, 800 unidades de longitud. Pero yo no conozco el ángulo, es decir, puedo dibujar la línea recta, sí, puedo dibujar una línea de 800 unidades de longitud, pero lo que sí no puedo dibujar es la orientación, no puedo dibujarla exactamente y para ello vamos a hacer uso de los círculos. El círculo van a ser aquí donde finalizó A2 y ponemos 800 unidades de longitud, enter. Por ahí, en algún punto de ese perímetro del círculo, finaliza A3, pero no sé dónde está. Pues muy fácil, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé, observando el mecanismo, que A3 está conectada con ese punto C.
o bien con esa distancia S. S que conozco de ese parámetro, pues conozco su ángulo, vean, θ S igual a 180 grados. Dibujo una línea a 180 grados, vamos a poner aquí magnitud no sé, pero orientación 180, y vamos a dibujarla muy grande, por ahí más o menos. Donde se intersecten, evidentemente ahí va a estar A3, vamos a dibujarlo. De esta intersección a donde finalizaba A2. Y listo. Ya puedo eliminar el círculo, pero antes de eliminarlo utilizo la herramienta de acá arriba a la izquierda que se llama recortar. Hago clic en recortar, selecciono el círculo, clic derecho para seguir avanzando y selecciono la línea que quiero recortar. Ya la recortamos, escape, y elimino con suprimir el círculo. Vean, ya tenemos la parte inicial del mecanismo. Este triángulo, que es el primer lazo del mecanismo, ahora nos toca dibujar el siguiente lazo. Nos dice que B3 mide 4 pulgadas. ¿B3 qué es? Es desde el punto C al punto B. Quiere decir que este punto B está exactamente a la mitad de esta barra A3. Exactamente a la mitad de ese punto B. Pues vamos a ponerlo. Y para ello les quiero mostrar estas herramientas de acá abajo a la derecha, donde nos dice que es forzar cursor a puntos de referencia. Hacemos clic y vean las que yo utilizo. Yo utilizo punto final, punto medio, centro, etc. Pero lo que quiero hacer énfasis es que ahorita vamos a utilizar punto medio. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente. Voy a dibujar una línea. ¿Dónde va a nacer esa línea? La línea que quiero dibujar es A5. Ojo, no puedo dibujar otra vez la línea. ¿Por qué? Porque conozco la magnitud de A5, pero no conozco la orientación. No conozco θ5. Si no conozco orientación, siempre dibujen círculos. El círculo lo que me representa es la longitud del eslabón, pero como no sé la orientación, pues dibujo todo el círculo. ¿Quieren más o menos comprobar por qué es un círculo? Porque si yo dibujo, por ejemplo, una línea, digamos, de lo que mide A5, 400 unidades de longitud, pero yo no conozco la orientación, vean cómo estoy trazando un círculo. Sé que en ese perímetro debe estar, de ese círculo imaginario, pero no sé hasta a qué orientación la tengo que dibujar. Escape, y por lo tanto dibujo el círculo. Lo vamos a dibujar en el centro, vean, se marca como un triángulo color verde. Dejo el cursor ahí y me dice que es el punto medio de esa línea. Eso es lo que quería que me forzara el cursor. Hago clic ahí y ¿de qué radio voy a poner este círculo? Pues evidentemente de lo que mida A5, 400 unidades de longitud. Listo. Ahora voy a ubicar el siguiente punto. El siguiente punto es O6. Eso ya finalizó ahí, pero ahora O6 es el importante. Esta distancia también debería ser un dato, de hecho, que no la puse. No sé por qué. Así que vamos a ver en el problema original cuánto medía. O2, O6, mide 4 pulgadas. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Control C, Control V. O2. O6. Ese segmento mide 4 pulgadas. Y vamos a comprobarlo aquí que yo ya lo había dibujado en medir. Medimos desde aquí hasta... Ok. Una distancia medimos, ahora sí, desde aquí hasta acá. 400, sí. Mide 4 pulgadas. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Yo ya sé que entre O2 y O6 hay una línea vertical, porque es enteramente vertical, y mide 400 pulgadas. Ese debió haber sido un dato del problema, nada más que a mí se me pasó agregarlo aquí. Una disculpa. Pero es un dato que nos tienen que dar de inicio para analizarlo, si no, no podemos analizarlo. Vamos a dibujarlo. O2 yo lo tenía marcado aquí. Y O6 va a estar a 400 unidades de longitud y a 90 grados. Ok, muy bien. ¿Y para qué dibujamos eso? Porque ahora vamos a dibujar, ya está dibujado, ese puntito es O6. Ahora hay que dibujar esta línea, A6. Otra vez, no conozco la orientación.
no conozco ese teta 6, pero sí conozco cuánto mide A6. A6 mide 6 pulgadas. Vamos a dibujar otro círculo. Cualquier duda, cualquier paso, simplemente comenten. No entendí en el minuto tal, no entiendo por qué hace eso en el minuto tal, y con gusto responderé. Dibujamos entonces el círculo aquí y tiene que medir 600 unidades de longitud. Enter y listo. Vean, aquí hay dos intersecciones, una intersección aquí y otra intersección acá. Los mecanismos en posición siempre van a tener dos soluciones, como si fuera un modo espejo, imaginen, como si fuera simétrico. ¿Por qué? Porque el mecanismo bien puede estar, vamos a dibujarlo, aquí. Vean cuánto mide, 600, lo que mide A6, bien. Pero si yo mido hasta acá, ¿cuánto mide? 600 también. Son dos posibles soluciones del mecanismo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, con el más o menos dibujo, diagrama esquemático que me muestra el libro, que me muestra el problema del examen, que me muestra, o como yo vea la posición en que quedó mi mecanismo aproximadamente, va a ser muy obvio si está por arriba o está por abajo. ¿Cuál de las dos soluciones es? En este caso es la solución de arriba. Damos clic aquí y ya dibujamos A6. Ahora nos toca dibujar A5. Y lo que hacemos es, a ver un momento, A5, ¿cuánto mide? Ok, hice una ligera pausa porque también había copiado mal ese dato, una disculpa. A6 no mide 6 pulgadas, mide 4 pulgadas. Entonces vamos a eliminar ese círculo de 600 unidades de longitud. No era el correcto, una disculpa. Lo dibujamos desde aquí y en este caso van a ser 400 unidades de longitud. Dibujamos la supuesta A6 y listo. Vean, es lo mismo. Tenemos dos soluciones, siempre vamos a tener dos soluciones. A esta solución, vean, 400 unidades de longitud, que es lo que yo quería que midiera A6. Lo pueden ver en pantalla al lado izquierdo. Y a este punto también 400 unidades de longitud. Son las dos soluciones, modo espejo, siempre. Al observar el mecanismo veo que es esta solución de arriba. Dibujo pues A6. Y ya puedo eliminar este círculo. Ahora, desde el punto medio habíamos quedado que nace A5. Vean, A5 nace del punto medio de la barra A3. Es decir, en el punto B. Y finaliza donde finaliza A6. Ok, pues ya tenemos todo, vamos a dibujarlo. El centro de A3 y finaliza en A6. Vean, 400 unidades de longitud, está bien, es lo que medía, 4 pulgadas. Hago clic y listo. Elimino el círculo que ya no me sirve, elimino esta línea guía entre centros que tampoco me sirve. Y vamos a eliminar esta línea horizontal que de momento tampoco me sirve. Este es el mecanismo de dos lazos. Está muy austero, está muy rústico, sí, pero es lo que basta, es lo que resta para poder calcularlo, para poder analizarlo, perdón. Vamos a superponerlos para que ustedes observen cómo si lo dibujamos correctamente. Lo sitúo sobre O2. Y vean cómo empalma perfectamente. Aquí está. Y lo pongo en O2 y empalma. Ok, quiere decir que hicimos bien el trabajo. Ya con estas líneas simplemente mido los ángulos. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente poner líneas horizontales a 0 grados para representar los ejes X y usar la función de acotación. Ok, lo elimino. Yo la que hice aquí fue simplemente ponerlo más presentable, es decir, poner este eslabón cuadradito, que es un simple cuadrado, poner estos eslabones, que es un rectángulo cortado con un medio círculo, y poner las acotaciones de los ángulos, nada más tal cual. Aquí dibujé un arco, aquí dibujé otro arco, y listo. Las flechitas también las dibujé. Eso nada más es mera presentación. No interfiere nada con nuestro análisis de posición. Ahora, lo que sí tengo que hacer es acotar. Acá arriba, en el centro, en las opciones, dice anotación.
Selecciono la flechita, la que diga angular. Y lo que voy a hacer es comenzar a medir. Teta 2 ya la conozco, no es necesario medirla, pero teta 3 sí que es necesario medirla. Hacemos clic aquí y después en esta línea. Y vean, nos sale una distancia de 10.1821 grados. Si ustedes quieren ver o por qué a ustedes les sale a lo mejor una cifra ya redondeada, es porque no han cambiado la normativa con la cual, o los parámetros de la norma con el cual están haciendo las medidas. Les dejo un video arriba a la derecha en la pantalla. Pueden observar cómo explico en el ejemplo anterior del mecanismo 4 barras cómo modificar esto, cómo modificar la precisión, cuántas cifras decimales quiero en mi medición. Eso lo muestro en ese video. Entonces aquí ya tenemos teta 3 10.1821 y comenzamos a medir el resto. Teta 5, utilizamos otra vez esta anotación desde X positivo, que es una línea que yo dibujé, a esta línea, y es este el ángulo que yo quiero. 111.3097, perfecto. Ya vamos descifrando la posición del mecanismo. Falta teta 6. Lo mido desde acá y no desde este punto. ¿Por qué? Porque yo el vector lo tracé así. Si el vector lo hubiera trazado al revés, es decir, la flechita y no 6, sí lo tendría que medir desde aquí. Y siempre desde X positivo. Pero no es el caso, en este caso lo dibujé así. ¿Que siempre tiene que dar el mismo resultado? Sí, evidentemente, porque no estamos respetando las reglas vectoriales. Hacemos clic aquí y obtenemos la medición. Vean, 173.77, casi 180 grados, pero no. 173.77, 65 grados. Ok, pues ya encontramos de las incógnitas teta 3, teta 5, teta 6. Falta S. S es una anotación o una acotación lineal. Cambio aquí y pongo que es lineal. Doy clic en el inicio, doy clic en el final. Perdón, no sé qué hice mal. Ahora sí, doy clic en el inicio y doy clic en el final y me sale la acotación. En este caso mide 645.98. Ojo, este no es el resultado, no es lo que mide ese. ¿Por qué? Porque si recordamos, por aquí lo tenía, 100 unidades de longitud es una pulgada. Hay que dividirlo entre 100 para cambiarlo a pulgadas. Entonces, ese ¿cuánto mide? Mide 6.4598 pulgadas. O en medidas de AutoCAD que yo utilicé, mide 645 unidades de longitud de AutoCAD. Y ya con esto podemos encontrar la posición. Muy sencillo. Explicamos ya lo que era la posición y en pantalla les estaré dejando los otros dos videos acerca de la posición de un mecanismo de 4 barras y un mecanismo vía la manivela corredera. Gracias.